Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio psicológico. Mi nombre es Hilary Silva y estoy muy contenta en que nos acompañen en un video más. Bueno, en realidad este sería el primer video en este formato pregrabado. Y bueno, como verán, no me encuentro sola, estoy en compañía de Yesenia Peralta. Yes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí súper contenta de hablar de un tema muy interesante que tenemos el día de hoy. Entonces, pues feliz, muy feliz de estar aquí en este video, como bien dices, es nuestro primer video en este formato y sirve que pues esperemos pueda compartirse y llegar a muchas personas, ¿no? Porque es un tema, como ya lo vieron aquí en el título, pues es un tema muy importante y es un tema que evidentemente ha generado y seguirá generando si no se hace algo, ¿no? Pues muchísimo sufrimiento, muchísimo dolor y queremos aportar algo para que esto, si no se erradique, pues por lo menos disminuyan las estadísticas, ¿no? Por supuesto. Sí, creo que es un tema que se tiene que tocar, que tiene que caer al análisis, ¿no? Creo que lo vemos muchísimo en esta parte, pues, de género o hasta cierto punto en estadísticas, ¿no? De cuántas personas lo viven, pero nosotros buscamos a lo mejor esa comprensión de decir, realmente yo estaré viviendo esto, yo estoy en una relación así, o yo soy una persona que ejerce este tipo de violencia. Entonces, nos vamos a ir hacia ese camino. Espero que nos acompañen el tiempo que dure este video y pues vamos a iniciar, ¿no? Así es, Gil. Y bueno, pues vamos a iniciar tratando de contextualizar, ¿no? La importancia, como decíamos hace un ratito, la importancia que tiene este tema en nuestra vida personal. Y aquí, como bien lo dices, no es cuestión de género, sí, lamentablemente las estadísticas están más inclinadas hacia este tipo de violencia hacia la mujer y hacia la infancia también, pero evidentemente no hay exclusividad, ¿no? Este tipo de abuso puede ser para cualquier persona y vamos aquí a detectar algo muy importante, que empecemos, si está, ahorita que estén escuchando y viendo este video, empezar a asociar y empezar a recordar y ahí a descubrir, me parece que esto me sucede a mí. Yo me siento identificada con estas preguntas que fueron lanzando o con estas señales que podemos ir detectando poco a poco, ¿no? Y yo quiero comenzar seguramente en algún punto eh, te has, te has sentido ignorada o ignorado cuando tú estás contando algo importante para ti. Seguramente te has sentido abandonado cuando tú de pronto requieres un minuto de atención. O tal vez te has sentido como acorralado cuando te piden explicaciones de dónde, de con quién, de por qué estabas en cierto lugar. Em, y bueno, hay infinidades de casos cotidianos en donde sin darnos cuenta estamos sumergidos en un ambiente de abuso, de maltrato psicológico. Entonces, este tipo de cosas tan sencillas, ¿no? Como, es que me preguntó en dónde estaba, con quién estaba y a qué hora iba a regresar y que le mande foto. Esto hablando, por ejemplo, en cuestiones de pareja, pero también en algunas ocasiones las otras personas de nuestro ambiente también nos solicitan esta información o como les decía, ¿no? Que yo estoy platicando de algo súper interesante, súper importante para mí, algo muy emotivo tal vez, y que no me prestan ni un minuto de atención a esta persona a la que yo le quiero contar, es decir, que me ignore, ¿no? Así tal cual sus palabras sea totalmente ignorada o ignorado, y, y que también a veces hay este tipo de comentarios como de, es que eres inmadura, es que, o inmaduro, es que tienes que estar mejorando en esto, es que no sirves para nada, es que puedes mejorar. Aquí hay justamente esta línea tan delgada, ¿no? En comentarios que de pronto pudieran tener una intención de motivar o ayudar a la persona, pero van con toda una intención, o sea, tiene un resultado totalmente contrario por la forma en que se dice, ¿no?
Entonces, el hecho de que alguien te diga, es que tienes que mejorar, que todo el tiempo se dice, tienes que mejorar, de pronto, repito, en vez de volverse algo positivo en ese momento, se vuelve todo lo contrario, ¿no? Entonces, este tipo de cosas tan sencillas, tan cotidianas, porque lo pasamos todo el tiempo, lo vivimos todo el tiempo, son señales interesantes para que empecemos a detectar. Aunque, bueno, ahorita vamos a platicarles de lleno a qué señales y cómo es que podemos identificar este tipo de violencia. Pero vamos a entrar como a lo primero, que es definitivamente, pues, ¿qué podemos definir o qué es este maltrato psicológico, ¿no? Hay diferentes estudios, diferentes investigaciones, diferentes teorías, por supuesto, de diferentes autores que han tratado como de dar una definición. Sin embargo, ahorita vamos a meternos más como algo muy directo, ¿no? Y definitivamente el abuso o el maltrato psicológico, em, pues es como esta otra manera de infligir violencia contra alguien, ¿no? Es decir, es como la otra manera que conocemos mucho, se habla mucho de esta violencia física, ¿no? Y bueno, esa de pronto es un poco más notoria, porque este tipo de violencia o de maltrato, pues justamente se puede notar a través del físico, ¿no? A través de los golpes, etcétera. Sin embargo, este tipo de violencia, de abuso o de maltrato, pues es muy complicado detectar. Sin embargo, sí es importante que a pesar de que no sea visible, pues sí es una violencia que se manifiesta, que sí podemos darnos cuenta eh, que estamos siendo violentados y violentadas psicológicamente, ¿no? Entonces, primero vamos a darles como estas sinónimos de lo que es el maltrato psicológico y porque es importante de pronto saber que hay diferentes formas de definirlo o de nombrarlo más bien porque a veces pareciera que son cosas totalmente diferentes, pero pues simplemente es el nombre en ocasiones, aunque sí, bueno, más adelante les vamos a explicar que sí hay algunas diferencias importantes. Pero bueno, el maltrato psicológico también lo podemos encontrar como el abuso no físico, lo que les mencionaba, ¿no? El abuso indirecto, el abuso, por supuesto, psicológico, la agresión psicológica, el maltrato psicológico, el abuso verbal, la agresión no física, por supuesto, acoso moral, acoso emocional. Entonces, al empezar a encontrar este juego de palabras, empezamos a identificar, ok, a lo mejor yo pienso que no estoy siendo maltratada psicológicamente porque solo siento acoso. Pues eso también es violencia psicológica. Entonces, por eso es importante estos sinónimos para que todos estos finalmente van a llegar a una sola que en general sería esta violencia o maltrato psicológico. También es muy importante que pues entendamos que el maltrato emocional pues justamente puede causar estos estragos un poquito todavía más destructivos y devastadores que el físico, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces las personas que están sufriendo maltrato no, pues no detectan justamente, no detectan, solo lo están sufriendo, lo están padeciendo, pero a veces ni siquiera saben qué es lo que les están provocando, ¿no? ¿Qué es lo que les están haciendo? Entonces nada más empiezo a manifestarlo, a sentirlo, y es muy silencioso de pronto, ¿no? Por eso es muy importante que ahorita, que a lo largo de esta charla empiecen a notar este tipo de señales, em, empecemos a ser conscientes de que estamos siendo violentadas de esta manera, ¿no? Y como les decía, al ser tan silencioso, por decirlo de una manera, híjole, la verdad es que las consecuencias pueden ser devastadoras, ¿no? Pueden, por supuesto, aparte de violentar nuestros derechos humanos, ¿no? Porque es parte fundamental este respeto, el no estar infringiendo violencia de ningún tipo,
pero repito, al ser tan silencioso, este tipo de abuso, pues de pronto no sabemos que están infringiendo nuestro derecho y que las consecuencias pueden ser pues fatales, ¿no? Entonces, eso es como a grandes rasgos lo lo que podríamos definir como abuso emocional o maltrato emocional, aquella violencia no física, aquella violencia en comentarios, en abandonos, en la parte de lo que les decía, que me ignoren. Es decir, hay diferentes que ahorita más adelante vamos a platicar como específicamente qué, qué, qué cosas sí son violencia emocional. Y solo para hacer una diferencia y entrar a lo siguiente, vamos a hablar de estos otros tipos de abuso para no caer como o pensar que ya también de esta manera está provocando violencia o maltrato emocional, que finalmente van los otros tipos de abusos y violencias, pues sí hay como una consecuencia emocional también, ¿no? Entonces, Em, bueno, vemos aquí, a diferencia u otros tipos de maltrato, otros tipos de forma de vivir violencia, pues evidentemente es el abuso sexual, ¿no? El maltrato físico, que como les decía, este es muy, muy notorio y muy común. Sin embargo, pues ya hay ya no hay un incremento o que se vea como en la balanza que hay más violencia física. Actualmente se está viviendo bastante el maltrato y la violencia psicológica. Es por eso que la importancia, ¿no?, de crear estos espacios para que podamos identificarlos. Y bueno, justamente entre las características del maltrato emocional, pues vemos que pues no siempre es observable. Puede con las conductas, se puede empezar a observar, ¿no? Con las conductas que la persona que está siendo violentada empieza a tener, ¿no? Empezamos a notar como a lo mejor este tipo de restricción, ¿no? El quererme aislar, es decir, sí de pronto se puede observar, pero no en primer momento, no en primer momento. Entonces, es complicado justamente identificarlo. También, pues, la persona que nos inflige la violencia, de pronto, pues sí, definitivamente va a ser una persona que es muy cercana, generalmente es una persona cercana, eh, y que no precisamente en ocasiones es de manera consciente este tipo de abuso, pero evidentemente está la otra parte que lo hace con toda la intención, con todo estas ganas pues de infringir este tipo de maltrato, eh, y evidentemente pues se manifiesta con malos tratos, con lo que les decía, malas palabras, con acciones, es decir, con un sinfín de cosas que vamos a ir poco a poco identificando. Y bueno, creo que es muy importante justamente, Gil, que entendamos, ¿no?, cómo se identifica, que qué es lo más importante, ¿no? Podemos entender la definición, podemos entender claramente que no es abuso físico, que es lo que no es abuso físico en general, pero a veces por más que tengamos como claro esa parte, no sabemos cómo identificar, ¿no?, este tipo de violencia. Entonces, ¿tú qué nos puedes, o sí nos puedes comentar acerca de cómo poder identificar este tipo de señales si es que estoy sufriendo, ¿no?, este tipo de violencia? Sí, totalmente. Y algo que pero me llama mucho la atención de lo que mencionas y que es totalmente, correcto, como el hecho de decir, oye, esa diferencia, ¿no?, entre los diferentes tipos de violencia, porque lo vivimos, en esta sociedad lo vivimos. Una mujer, un hombre, un niño que no es golpeado,
dicen, no, pues es que a mí no me maltratan, o yo no estoy sufriendo porque a mí no me pegan. O en una casa, no, es que mi marido no me pega, en su vida me ha tocado. Pero ¿cuántas veces no te ha dicho Ujú, que eres inútil o no te ha dicho que te pongas a trabajar porque si no, no te va a dar dinero? Eso también es maltrato emocional. No porque no te toquen, no porque nunca te peguen, significa que no está teniendo una violencia hacia ti, ¿no? Que es también importante de reconocer esta parte. Y el hecho de cómo de reconocer un maltratador, pues bien, no podemos decir que hay características físicas, ¿no? Que digan, un maltratador tiene orejas así y se peina así las pestañas o las cejas, porque eso es algo tan irreal. Nunca, nunca, nunca. Y si alguien se los dice, no le crean, porque no. ujú. Reconocer un maltratador o maltratadora psicológico, va a partir de lo que ya has mencionado, de la conducta, de las acciones de esta persona, ¿no? Podemos reconocerlo desde ese punto de chantaje emocional, ¿no? En donde te manipulan de, híjole, si tú quieres salir con tus amigas o con tus amigos, no, es que si sales, híjole, es que yo ya me siento muy mal. Y se sienten mal exactamente antes de que salgas. Híjole, o si tú sales, en mi vida te vuelvo a hablar. O si tú sales, ya no somos nada. O no sé, algún tipo de esas manifestaciones pueden ser, son parte de pues un chantaje emocional, ¿no? Y que son parte de la conducta que podemos encontrar en una persona que violenta psicológicamente. Esto no Claro. es, a lo mejor no es tan alto en un principio, ¿no? Es progresivo al nivel de que ya tienen como esa conexión, ¿no? Porque evidentemente cuando nosotros nos damos cuenta de esto, pues huimos, ¿no? A lo mejor si tú estás en la primer salida con esta persona o empiezas a conocer a amigos que empiezan a restringirte, pues te lo detectas, ¿no? Como híjole, a ver, espérame, porque no existe una conexión, ya no hay todavía no hay una unión, ¿no? Entonces, esto se va a ir poco a poco. Es por eso que es bien importante reconocerlo luego, luego y poner tus límites. Bueno, pero eso ya lo vamos a tocar más adelante. Como les comentaba, nos vamos primero al chantaje emocional, ¿no? Este tipo de manipulación, este tipo de decir, si tú haces esto, yo puedo sufrir, ¿no? Como poniendo en tus manos su bienestar cuando en realidad tú no tienes la culpa de nada. Una segunda característica es este tema de minimizarte, ¿no? De que a lo mejor tú llegas y le dices, mira que me siento muy feliz porque conseguí un trabajo, es lo mínimo que podrías hacer, ¿no? Pues ya nos falta mucho el dinero, o pues ya terminaste la carrera, al fin, debes de reconocer tu trabajo, tu esfuerzo, lo minimizan, ¿no? Entonces, eso también, ese tipo de comentarios es violencia psicológica. El mantener un control constante, ¿no? De querer tenerte siempre para él o para ella, ¿no? Esto aplica en muchísimos ámbitos, pero justo este control, ¿no? De no puedes salir, no comer incluso diferentes comidas, ¿no? Pasa en algún punto en donde mujeres que ya viven con su pareja o hombres que ya viven con su pareja, a lo mejor se restringen, ¿no? Híjole, no voy a pedir esta comida porque yo sé que a él no le gusta, o no voy a comprar esto, o no me voy, y creo que es lo más normal, ¿no? El no me voy a vestir de esta forma porque a él no le gusta o a ella no le gusta, ¿no? Entonces, el hecho de comprender y reconocer esta parte de, híjole, estoy cayendo en ese control de esta persona, ¿no? También una parte de esto es verte siempre sumiso o sumisa, ¿no? Como el hecho de que cuando te cuestionas, oye, ¿por qué lo voy a hacer o por qué no lo voy a hacer? El preguntar directamente, híjole, los altera, ¿no? ¿No? Y empiezan ahí automáticamente con la manipulación psicológica de, oye, ya me estoy sintiendo mal, o ¿por qué me gritas? Yo no te grito, yo solamente, porque en realidad sí, a lo mejor
el abuso psicológico no llega a gritos en cierto punto, pero sí te llega a minimizar, te llega a hacer una persona sumisa, sin necesidad, llegamos a lo mismo, sin necesidad de tocarte, de algún golpe, que evidentemente en algún punto ya muy extensivo puede llegar a esta violencia física, pero no precisamente pues, se tiene que llegar a gritos, con estos comentarios que les decimos, ¿no? El hecho de que te diga, pues, por fin, algo tenías que hacer de tu vida, ¿no? Son cosas o comentarios, acciones que te pueden crear cierto rechazo hacia ti mismo. Entonces, lo que busca esta persona no es que odies algo, ¿no? Es que tengas esta sumisión de decir, no, pues sí, soy menos, ¿no? O alguien tiene que estar controlando, o me voy a quedar con él o con ella porque me da todo, porque me cuida, ¿no? Que ahí también es una línea bien delgada. Me cuida, pero tampoco me deja hacer cosas, ¿no? Entonces, es parte de esto, ¿no? Y hay diferentes formas aquí, como comenta Jess, encontramos diferentes autores que hablan de este tipo de violencia psicológica, porque evidentemente esto no es, tristemente, no es nada nuevo, no hay nada nuevo bajo el sol, solamente que en este momento ya se están reconociendo, ya se está viendo que existe esta violencia, ¿no? Y bueno, podemos conocer primero el rechazo, ¿no? El rechazo hacia esa persona a lo mejor te quiere tener, pero tampoco quiere aceptar o incluirte en diferentes cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé si él quiere salir o ya quiere salir, a lo mejor rechaza un poquito, no, pues tú quédate o no incluirte en este ambiente social, ¿no? Excluirte, pero que seas parte para tenerte cuando él o ella necesitan algo, ¿no? Igual el aislamiento llega a pasar muchísimo, de no te dejo salir, a mí no me enojo cuando sales con amigos o con amigas, esas son conductas muy habituales. Llegamos a un punto a lo mejor de aterrorizar, ¿no? No, si tú haces esto, yo me voy de tu vida, no vuelves a saber de mí, ¿no? Y llega a pasar muchísimo, por ejemplo, llega esta confianza en un mood de pareja en donde, y es muy normal, ¿no? El tema de las nudes, por ejemplo, ¿no? Empiezan a tener, mandarse nudes y todo esto, y a partir de eso, a lo mejor ocuparlo como una herramienta para aterrorizar psicológicamente. Si yo te veo con alguien o platicando con un amigo, yo le paso estas fotografías a tu familia. Eso es aterrorizar psicológicamente. Y son conductas muy habituales en alguien que hace este tipo de violencia. Y a lo mejor estas personas, bien en un momento Jess lo mencionó, no lo hacen de manera consciente o con una forma de decir, ay, pues porque yo quiero o la odio o lo odio, quiero hacerle esto. No, porque a lo mejor ellos, su familia, en algún momento padre o madre, tenían este tipo de conductas y ahí lo tomaron, ¿no? Sabemos que en un tema psicológico, todas las experiencias que vivimos, todo el desarrollo que tenemos es gracias a nuestras experiencias. Si nosotros vivimos en un entorno social, pues vamos a aprender de ese entorno familiar, ¿no? Entonces, si mi padre es así, probablemente yo tenga ciertas conductas, ¿no? Y eso es también bien importante reconocer. Dentro de estas conductas que también podemos encontrar en un maltratador psicológico o maltratadora psicológica es el ignorar, ¿no? Si tú me quieres contar algo que te interese, que a ti te guste, que te anime, simplemente lo ignoro, ¿no? No le doy esa atención. ¿Para qué? Si a lo mejor yo siento que no es importante. Eso también es violencia y a lo mejor es una que podemos o que muchas veces más bien se justifica, ¿no? A lo mejor no le interesa o no tiene tiempo para escucharme, cuando en realidad eso no es parte de una relación saludable, ¿vale? Y el hecho de corromper también, ¿no? El hecho de que a lo mejor si tú vives con una persona, a lo mejor que le gusta tomar, ¿no? O le gusta fumar, y a lo mejor a ti no te encanta y busca
y busca que tú tengas estas acciones solamente para convivir o que vivas esa misma experiencia y a lo mejor a ti no te encantan y la insistencia hasta hacerlo, eso también es parte de esta violencia, ¿vale? Que las acciones que llevan a que tú tengas conductas para minimizarte a ti misma o a ti mismo. Y bueno, bien sabemos que esto a lo mejor no solamente lo vivimos en pareja, aunque ya lo tenemos muy normalizado y tristemente en que pues mi pareja me hace vivir esto, ¿no? Estoy teniendo una relación tóxica que ya se ha puesto pues como mucho de moda esta palabra, ¿no? Soy el tóxico, hablar de tu pareja, como de, híjole, ya me está hablando el tóxico, ya me está hablando la tóxica, cuando en realidad esa palabra pues lleva muchísimas temas emocionales detrás de ello, ¿no? El hecho de decir yo soy una tóxica es hablar de tu situación emocional que probablemente a lo mejor, ¿por qué no? En otro video platicar sobre ese aspecto. Y como les menciono, ya lo estamos viendo muchísimo en pareja, ¿no? Este hecho de que hasta la amiga, date cuenta de las acciones, de las conductas que tiene tu pareja, o amigo, date cuenta. Pero esto no solamente es de los noviazgos, esto lo podemos encontrar en cualquier ámbito social en el que nos desarrollemos. O tú qué opinas, Jess? Tú nos puedes platicar justo en dónde podemos encontrar este tipo de conductas en familiares, no sé, en amigos. Y fíjate que mencionas algo muy interesante, ¿no? Y creo que definitivamente es súper importante entender cómo estas conductas, señales que a veces parecieran, como bien lo dices, el hecho que te ignoren, como estas acciones un poco pasivas, ¿no? Que también podría ahí entrar como este tipo de maltrato, obviamente psicológico, pero de una manera muy pasiva. Es decir, eh, no precisamente, como bien lo dices, tienen que estarte ahí como gritando, tal cual, ¿no? Textualmente, humillando y demás. O sea, a veces también hay hay una línea también que puede confundirnos, ¿no? El hecho, como dices, bueno, a lo mejor no es que solo no me pegue, es que nunca me ha dicho groserías, es que nunca me ha dicho alguna crítica ofensiva por mi cuerpo, tal vez. Es decir, que sí lo exteriorice, tal vez no, pero algo muy interesante que mencionas es esta parte del ignorar, ¿no? Creo que de pronto pensamos que no es un abuso y definitivamente sí lo es, de una manera un poco más pasiva, pero el hecho de que te ignoren, eh, me parece que es una forma muy violenta de causar este daño, ¿no? Porque la falta también de acción, de atención, sin duda, causa demasiados daños emocionales. Entonces, también es muy importante lo que nos mencionas de la ignorancia, ¿no? Del ignorar al otro. Híjole, es muy complicado y de verdad se padece de una manera muy fuerte. Pero bueno, también, como mencionas, por supuesto, no solo estamos hablando como de esta cuestión de pareja, ¿no? Si bien ha sido un fenómeno o una situación que a lo mejor ayuda a entenderlo un poquito más, ¿no? ¿Por qué? Porque es una unión, es una convivencia diaria, entonces a veces ahí se manifiestan un poquito más estas señales. Sin embargo, a veces en otros ámbitos, por supuesto que también se da. Pero bueno, antes de entrar como de lleno en donde también lo podemos encontrar, eh, quiero complementar justo lo que decías, que también es muy importante, esta parte de este disfraz, ¿no? Que a veces pareciera que los malos tratos se contradicen directamente con la supuesta función de protección, ¿no? De cuidado, de provisión de seguridad para el otro, ¿no? Bien lo dijiste, pareciera que queremos cuidar, proteger, pero estamos infligiendo violencia, ¿no? Porque con esta máscara eh, es el pretexto perfecto para tener este control,
¿no? Está para humillar, para mantener a esta persona sometida, ¿no? Entonces, solamente son disfraces de protección, como les digo, de cuidado, de ofrecer esta seguridad, ¿no? Em, entonces, lamentablemente se convierte en un ambiente hostil, ¿no? Generamos este ambiente hostil, desagradable, eh, y de pronto la persona que es violentada lo tolera porque escucha estas palabras después de la violencia o el maltrato emocional de es que te quiero, es que te cuido, es que te quiero proteger, es que te amo. Entonces, cuando viene estas palabras que de pronto son como reforzadores emocionales, por supuesto, pues entonces nos quedamos quietas o quietos porque nos agradó eso, ¿no? Y se vuelve una cadenita, por supuesto, ¿no? De que después de la agresión, pues viene este reforzador. Entonces, a veces llega a ser tan aterrador que evidentemente no nos damos cuenta, pero que solamente de esa manera podemos conseguir una palabra de afecto, ¿no? Y eso pasa también, y lo llegamos a platicar en el abuso físico, cuando eh, sobre todo en los peques, ¿no? Y eso sucede, pongo el ejemplo porque sucede también en el caso emocional. Cuando sufren violencia física los pequeños, generalmente después, ¿qué pasa, no? La mamá o el papá los abraza y a veces les piden disculpas, a veces pues simplemente los abrazan, te amo, todo va a estar bien, hijo o hija, y hasta ahí. Entonces empiezan a asociar, ¿no? Que el golpearlos es una demostración de amor por parte de sus cuidadores. Entonces, así sucede de pronto esta dinámica también de la violencia emocional, ¿no? Eh, que viene un reforzador que nos hace mantenernos ahí y pese que de pronto a lo mejor si detectamos algunas señales, pues hay una dinámica ahí que nos evita salirnos más, es más complejo el salirnos de esta dinámica en ese ambiente, ¿no? Y sí, como bien lo dices, hay, mm, hay una diferencia también en cuanto a los abusadores, por llamarlos de una manera, los que abusan o que tienen esta violencia emocional, de pronto puede ser también un poco ocasional. Es decir, lo podemos encontrar en diferentes ambientes. Aquí vamos a hablar como de ambientes antes de entrar a las personas. En general, puede ser en cualquier ambiente en donde este abuso, repito, de manera esporádica, lo podemos presentar como en un menor grado, ¿no? Sin embargo, es muy cotidiano. Por ejemplo, ¿no? Si voy en el auto, ¿no? Y voy en el tráfico, que a lo mejor manejo, no sé, 3 veces a la semana o cuando voy a trabajar 5 veces a la semana, no lo sé. Y sin darme cuenta, estoy agrediendo verbalmente y por supuesto hay una violencia emocional ahí, un abuso emocional en agredir a todos los que están a mi alrededor, ¿no? Porque, repito, este tipo de abusos esporádicos se caracteriza por eso, ¿no? Porque solamente en ciertos ambientes, en ciertos momentos, y no es que haya una constante repito, de todo el tiempo, ¿no? Simplemente si estoy en este ambiente, como el ejemplo del auto, también es una forma en donde los que son abusadores o los que infringen este tipo de violencia piensan, ¿no? Que tienen ese derecho de gritar, de agredir, de insultar. Y entonces de pronto también esto se vuelve un tipo, repito, de violencia. ¿Por qué? Porque a veces también puede suceder en la escuela, por ejemplo, ese es otro ambiente, en el trabajo, en donde porque yo, bueno, más adelante vamos a explicar qué pasa con las personas que infringen este tipo de violencia, pero es porque simplemente yo no me agradó algo que pasó en la escuela o no me agrada algo que sucede
en el trabajo, entonces infrinjo esta violencia en manera verbal, con igual como lo decías tú, Gil, ¿no? Esta parte de ignorar, porque también podemos ignorar en el trabajo a alguien, sobre todo luego pasa con una persona que es nueva o que no tiene las mismas habilidades, las mismas actitudes, la rapidez, que a veces también esta parte puede ser un detonante, y entonces empezamos a agredir, ¿no? Pero solo en ciertos ambientes. Sin embargo, también está, y es a lo que estamos como tratando de aterrizar, este abuso emocional que sí se caracteriza por ser muy cotidiano y obviamente recurrente y con toda la intención, ¿no? Es decir, parece que ya estás como un tipo ritual, ¿no? O un guión que estamos siguiendo y, y ahí sí puede suceder en las relaciones más estrechas. Lo que viene a lo siguiente, que en dónde podemos encontrar, en qué tipo de relaciones, que repito, se caracteriza porque son más estrechas. Es decir, por eso poníamos mucho el ejemplo de pareja, porque es una relación, tipo de relación muy, muy unida. Entonces, aquí, por supuesto, podemos encontrar, pero el abuso emocional puede suceder en donde haya o exista un vínculo. Eso es muy importante. Donde haya un vínculo, repito, los vínculos, como sabemos, es algo muy, muy, esta unión, ¿no? Y por supuesto que puede ser de padres a hijos, de hijos a padres también, de jefes a empleados, de empleados a jefes, es decir, como estas relaciones que todo el tiempo están em, en constante contacto, ¿no? Maestros, alumnos, obviamente también entre los amigos. Aquí es algo muy interesante este tipo de personas, la amistad, a veces también aquí se infringe y como está disfrazado de esta supuesta amistad, no nos damos cuenta que estamos sufriendo abuso emocional dentro de estas amistades y por supuesto de las parejas, ¿no? Que eso es ha sido un caso que nos ha ayudado a entender muchísimo el abuso emocional y, y como se mencionó al principio, no es exclusivo de mujeres, sin embargo, sabemos que entre mujeres o hacia las mujeres se inflige más violencia emocional, también entre los niños, es decir, estos grupos sociales más vulnerables, ¿no? Generalmente ahí porque hay como un sometimiento, como lo decía Hillary, ¿no? El que se someta a la persona, y pues son estos grupos, ¿no? Niños, ancianos, mujeres, y aquí es donde el abusador, pues inflige esta violencia por diferentes cuestiones que, bueno, más adelante vamos a platicarles, pero bueno, en general es muy, muy importante eso, detectar donde hay un vínculo, ahí es muy probable que se genere este abuso emocional. De manera silenciosa, por supuesto, de manera disfrazada, como lo mencionamos, de protección, de cuidado, de amor. Entonces, a veces, pues evidentemente no es fácil de detectar, eh, y aunque se detecte, de pronto por ser tan pasivo este tipo de violencia a veces, en algunos es como la forma de agredir, ¿no? Una manera muy, muy pasiva. Y eso lo hemos escuchado en muchos casos, en las diferentes charlas, luego los comentarios que nos ponen justo mencionan eso, ¿no? Es que hay mucha ignorancia, es que justo no me hace caso, y no es de hacerte caso de que hagan lo que tú dices, ¿no? Sino de simplemente esta atención, de esta cordialidad, de ponerte atención. Y bueno, pues en general podemos definir esto, ¿no? Entender em, que no hay un lugar ni una persona exclusiva con la que solamente se pueda infligir este tipo de abuso. Hay diferentes ambientes donde también puede ser de manera ocasional, pero también es recurrente en algunos casos cuando ya, como les digo, es un ritual, ¿no? Y lo vemos a menudo, todos los días, poniendo el ejemplo de una pareja, todos los días, sin que falte un solo día, llego
agredir, a insultar, a humillar, a ofender, a ignorar, todos los días, todos los días, todos los días, ¿no? Entonces, aquí empiezan estas señales que son muy importantes y pues mucho ojo con no solo pensar que en pareja. Cuidado también con la familia, cuidado también con los amigos, con nuestros jefes, por supuesto, también en la escuela, compañeros. Entonces, es bien importante que estas señales las detectemos en todos los lados, en todos los ambientes y con todas las personas, ¿no crees, Gil? Por supuesto. Y creo que algo bien importante de lo que acabas de mencionar es el sí reconocer, porque entendemos que cualquier persona, ¿no? A lo mejor por su desarrollo vivencial, por todo lo que han vivido, pueden tener o normalizar este tipo de conductas, pero a lo mejor nosotros tampoco tenemos que estar en constante miedo, ¿no? Como de, híjole, no voy a tener una pareja porque qué tal y si me quiere violentar psicológicamente, o pues no, mis amigos en algún momento pueden ser violentadores psicológicamente, porque ahí nosotros también caeríamos en un tema de aislamiento total, ¿no? Híjole, no me voy a acercar a la gente porque qué tal y si son personas que me quieren hacer daño, cuando en realidad aquí lo que tenemos que trabajar es conocer los límites, cómo nosotros podemos poner nuestros propios límites cuando reconocemos que alguien quiere hacer algún tipo de conductas sobre enfocada a violencia psicológica sobre nosotros, ¿no? ¿Hasta qué punto es decir, basta, ¿no? Yo no quiero vivir esto, no quiero experimentar esto, el platicarlo, el mencionarlo, a lo mejor irse de esa relación. Pero pues se preguntarán, oye, ¿cómo? ¿Qué es lo que hago? Ya me di cuenta, ya vi que soy parte de una violencia, o ya vi que una familiar es parte, o una amiga es parte de esta violencia psicológica. La primera recomendación que se podría dar es que no se pague con lo mismo, ¿no? Violencia no quita más violencia. Así que el hecho de pagarle con las mismas conductas de, a ver, si él o ella no me deja salir, yo tampoco lo voy a dejar salir porque aquí todo es parejo, cuando en realidad así no son las cosas. Un equilibrio en una relación, en cualquier relación, es importante, siempre y cuando poniendo límites desde cada parte. La violencia psicológica empieza cuando existe este desequilibrio, cuando uno busca poner hacer más sumiso al otro, tener más poder sobre el otro. Entonces, el hecho de que los dos quieran poner este control sobre los dos va a hacer que todo quiebre y se va a romper absolutamente todo, va, va a quedar mal, ¿no? Entonces, si te das cuenta o si conoces a alguien que vive esta violencia, no busquen pagar con lo mismo, ¿no? Si él no te deja salir o no, o hace algunas cosas que ya platicamos, no busques tú hacer lo mismo, porque va a caer en un tema, a lo mejor ya está a un punto de violencia, ¿no? Como de, híjole, a ver, ¿cómo que te me vas a poner al tú por tú? ¿Qué es lo que vas a hacer? Nah, pues te golpeo, te hago, ya llego a niveles de violencia, a lo mejor física. Entonces, lo que podríamos hacer, y creo que para trabajar con este tipo de violencia, no es detectar el cómo puedo yo trabajar con la otra persona. Aquí es bien importante el cómo puedo trabajar yo, qué es lo que puedo hacer yo para ya que ese tipo de ataques, ese tipo de conductas no me afecten, que yo ya no tenga, yo ya no pueda vivir en ese tema de necesito cuidado, ¿no? Bien lo que mencionaba Jess. Oye, no te dejo salir porque, híjole, te va a pasar algo y yo no voy a estar ahí para cuidarte. Híjole, pues ya, yo ahí inmediatamente pienso, no puedo salir porque él me tiene que cuidar o ella me tiene que cuidar, o a lo mejor yo dependo económicamente de él o de ella, ¿no? Entonces, eso también, el manifestarse económicamente, no te doy dinero para que salgas porque luego te lo vas a gastar con quién sabe qué, y eso también es violencia. Entonces, la independencia aquí es indispensable.
Y a lo mejor si ahorita tú no estás viviendo independencia, tú no estás viviendo, tú ya te diste cuenta de, híjole, pues yo ya dependo totalmente de esta persona, no te preocupes. Lo importante y creo que el paso más indispensable es el reconocer en dónde te encuentras ahorita. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? El reconocer y no justificar absolutamente nada, ¿no? De, híjole, pues es que él me quiere y por eso no me deja salir, o él me quiere y yo sé que ahorita tiene un montón de cosas que hacer y por eso no me hace tanto caso con lo que le digo, porque eso no es real, es solamente justificar las acciones de un violentador o violentadora psicológica. Entonces, lo primero que se tendría que hacer es trabajar desde tu cancha, desde lo que tú eres, lo que tú sientes. No busques trabajar en cambiar a la persona porque eso nunca va a pasar. Nunca, nunca va a pasar, nunca va a pasar. No, no busques el cambiar a él o cambiar a ella, porque eso sería un grave error para trabajar cualquier tipo de violencia. Primero, reconoce qué es lo que está pasando, reconoce estas actitudes y estas acciones de esta persona, aprende a poner límites. No te digo que a lo mejor ahorita, si la persona no te deja salir, pues me salgo, peleamos y me salgo, ¿no? Y ya luego regreso y a lo mejor va a existir ahí ya más conflictos, a lo mejor ya llegaron a una violencia, ¿no? Poco a poco poner este tipo de límites a partir de lo que ya has vivido, a partir de lo que ya conoces, ¿no? Eh, el, el reconocer que tú no eres culpable de absolutamente nada. Tú no eres responsable de la vida de esta persona. Si tú, no, si tú sales, si tú haces las cosas, si tú vives y esta persona se siente mal o te culpa por ciertas cosas, no, tú no eres culpable absolutamente de nada. Esto es algo que tú tienes que reconocer y tienes que aceptar. Yo sé que cuesta trabajo y es todo un proceso y como todo proceso, nada es lineal. No es como decir, yay, ya me di cuenta que vivo esta experiencia, me voy a ir, voy a huir, porque realmente eso es solamente huir del conflicto. ¿Y qué va a pasar? Voy a conocer a alguien que también va a tener este cuidado, control sobre mí, y voy a caer exactamente en lo mismo. Entonces, aquí lo que se recomienda es reconocerse a uno mismo, entender, poner límites. ¿Y cómo puedo hacer eso? Se preguntarán, oye, pues sí se oye muy bonito, ¿no? El reconocerme, el aprender de mí, el poner mis límites, pero ¿cómo lo puedo hacer? Pues es muy fácil y es pidiendo ayuda psicológica. Pidiendo ayuda psicológica, ir a terapia es una de las herramientas más importantes porque justo te ayudan a, a trabajar estas situaciones de el cómo saber sobre mí, ¿no? ¿Cómo puedo trabajar, cómo puedo vivir esta independencia? Y cuando hablamos de independencia, no solamente hablamos de una independencia económica, también hablamos de esta independencia en donde yo digo, oye, yo quiero salir o yo quiero ser responsable de mis acciones, eso también es independencia, no siempre enfocado a un tema económico. Y, pero también aquí vamos a encontrar esta parte, ¿no? Creo que nos estamos yendo también mucho al tema de yo como una persona que vive violencia, pero hay que reconocer que nosotros también podemos ejercer ese tipo de violencia, ¿no? No siempre es irnos a este tema de yo como víctima, ¿no? Porque en realidad yo también en algún momento puedo ser esta persona que ejerce ese tipo de violencia y no me doy cuenta. Y a lo mejor yo ya he vivido así muchos años y no me he dado cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Jess, a ver, que nos cuentes un poquito qué es lo que podríamos hacer si me doy cuenta que yo soy un maltratador o maltratadora psicológica. Sí, fíjate, qué bueno que lo tocas, ¿no? Porque em, a veces, tal cual lo dijiste, no nos damos cuenta de que estamos infligiendo este tipo de violencia. Y lo hemos normalizado y adoptado tanto a nuestra vida que, que no, ni siquiera nos hemos percatado y tal vez ahorita, o esperemos, ¿no? Que ahorita a lo mejor detecten algunas señales de cuando también yo la inflijo, pero es bien complicado, ¿no? De pronto, como dices, ni cuenta me di. Y parece que, ¿por qué? Porque no hay una reacción
contundente, y lo que decías de los límites, ¿no? No nos han marcado límites, no han levantado la voz de basta. Entonces nos seguimos actuando como queremos en este sentido de la violencia, porque no hay algo no hay una consecuencia real en ese momento para nosotras o nosotros que infligimos esto, ¿no? Pero también es muy interesante y muy importante el saber el por qué de pronto puedo ser violento, ¿no? Y repetimos, este tipo de causas, por llamarlo de una manera, puede ser aplicado tanto para la violencia emocional como para la violencia física. Eh, es muy importante, ¿no? Que, que, que hagamos como un recuento de pronto, ¿no? También, como lo dijimos al principio, a veces hay intención y a veces no la hay cuando uno es violento. Entonces, aquí también hay una cuestión de tratar de entender, de comprender al otro, en este caso al que es un maltratador o maltratadora, poniendo límites, no porque voy a tratar de ser empática o tratar de entender el por qué actúa de esa manera, quiere decir que me voy a quedar aquí para que experimente conmigo y haga lo que quiera a su antojo. Sin embargo, a lo mejor puedo entender que el otro trae consigo, como lo dijiste al principio, ¿no? Toda una experiencia de vida que ha ocasionado que él o ella sea de esta manera, ¿no? Lo primero, por supuesto, va dirigido a el maltrato en la infancia, ¿no? Esto que decías también tú, Gil, en un principio, ¿no? Es que en este ambiente, en este contexto social, ya sea familia, sea escuela, sea trabajo, etcétera, se vive la violencia. Por lo tanto, la adquiero y la normalizo y la practico, ¿no? Entonces, probablemente haya una causa que tenga que ver, por supuesto, con esta violencia o maltrato en la infancia. Y, y que evidentemente pues tiene que ver con una cuestión en donde me convierto en una persona violenta, me convierto en un controlador o controladora, me convierto inclusive en casos más graves, ¿no? A lo mejor en un psicópata, en un antisocial, en un sociópata. Aquí hay que tener mucho ojo, ¿no? Porque de pronto ahorita estamos hablando como de una forma, como lo decíamos, de un maltrato cotidiano, de un maltrato en donde podemos poner límites, en donde eh, no es que sea de menor importancia o grado, sin embargo, cuando empezamos a detectar en la familia, ¿no? Que, como les decía, en la infancia empieza a haber estos rasgos de violencia, sea de cualquier tipo, es una alerta y tenemos que prestar atención. Y si lo dejamos, es lo que les decía, se empieza a normalizar, ¿no? Pues empieza a humillar a sus compañeritos, empieza a inclusive a humillar a sus padres, a sus hermanas, a sus hermanos, y empiezan a dar, pues es que está chiquito, no pasa nada. Entonces va creciendo con esta idea de que la violencia es totalmente normal. Y a través de la violencia puedo mantener el control. Aquí justamente la parte del control es muy importante, porque una persona violenta se caracteriza por eso, ¿no? Entre muchas cosas, pero principalmente por mantener el control. Si las cosas salen de su control, si las cosas no son como esa persona lo quiere, lo desea y demás, entonces puede ser un detonante para infligir este tipo de violencia o cualquier otro tipo de violencia. También puede, en el caso de los hombres, pues el que sean misóginos, ¿no? El que tengan estas creencias machistas, ¿no? En donde soy superior y por lo tanto tengo el derecho a agredirte, a maltratarte porque te tengo que controlar, ¿no? Porque eres mía, porque eres mío, entonces, bueno, en este caso de los hombres, porque eres mía, ¿no? Entonces tengo todo el derecho de hacer lo que yo quiera contigo. También, en el caso de las mujeres, una de las causas puede ser, evidentemente, que sea una mujer
que ha crecido como víctima, ¿no? Que ha crecido de una manera sumisa, porque igual su ambiente ha sido de esa manera. Hablamos del ambiente que es fundamental y prácticamente es una de las causas más comunes, ¿no? Como decías tú, Gil, ¿no? Desde el principio, esta parte del ambiente. Aquí lo vamos a ver, por supuesto, ¿no? El que también haya como un sentido o una idea masoquista, ¿no? Es decir, esto que les decía, en que yo merezco ser sometida, también el ser una mujer de pronto muy complaciente, ¿no? El de primero los demás, mejor para ti, y con esa idea también de es que prefiero que él o ella se sienta bien y no importa si yo estoy mal, ¿no? Entonces me vuelvo ahí cómplice de esta violencia también. También hay cuestiones de algunos eventos específicos que hayan generado a lo mejor estas secuelas, ¿no? En algún evento, podríamos llamarlo traumático, en donde yo acepté, ¿no? Por algo tan fuerte que viví, que ya no tengo opción, que es lo único que puedo obtener y tener, entonces merezco todo esto, ¿no? A lo mejor por parte de sentir culpa también puede surgir de ahí, ¿no? Eh, de querer pagar algo, entonces, pues me adjudico que yo lo merezco. Como decías tú, Gil, ¿no? No son las culpables o los culpables de que alguien inflija, pero pues a veces también sucede esto, ¿no? Y la parte como vengativa, entonces también de pronto puede ser una causa la venganza, el querer también infligir y sin querer nos volvimos parte también de este abuso emocional. Y sucede mucho que cuando hemos vivido por mucho tiempo abuso emocional, llega un punto en el donde nos convertimos en un abusador y decimos, jamás voy a ser abusado o abusada. Y entonces yo lo hago. Y justamente a esto me refiero con este tipo de eventos, ¿no? Donde después de tanto tiempo que sufrí este tipo de cosas, basta y no lo voy a permitir, pero entonces me convierto en uno. Entonces hay que tener mucho cuidado también en esta parte. Y por supuesto que repito, la parte de los sistemas, ¿no? La parte de la familia, de la pareja, de los amigos, que estoy en estos ambientes en donde es normal que entre amigos nos unamos para ser violentos, tanto física como emocionalmente, ¿no? Y lo vemos mucho en las escuelas, por ejemplo, ¿no? En el que hay una edad, ¿no? En donde los niños se vuelven muy violentos emocionalmente, en donde critican, en donde agreden, en donde juzgan. Entonces, aquí empiezan a haber estas señales de un posible abusador en un futuro, ¿no? Lo está haciendo, pero si no ponemos alto, por supuesto que va a seguir la cadena y lo va a seguir haciendo en una edad adulta, en donde, por supuesto, va a ocasionar muchísimo daño posterior, ¿no? Eh, y bueno, me parece que es importante que hagamos una conciencia, que es muy complicado llegar cuando una persona es violenta. Hay una parte que evidentemente parece que está fuera de su control y por lo tanto no existe esta conciencia, pero si empezamos a darnos cuenta que el ser de esta manera me ocasiona muchos problemas a mi alrededor, entonces empiezo, como les decía, si empiezo a detectar estos altos, estos límites, estas consecuencias para mí, empiezo a darme cuenta que algo estoy haciendo mal. Y como bien decías, Hilary, el acudir a terapia tanto para la persona que es violenta, por supuesto la violentada, pero es muy importante que también hagamos esta conciencia de si yo ya detecté 2 o 3 cosas, o ya me lo han dicho, porque de pronto a veces también no, lo dicen, ¿no? La víctima, oye, es que eres muy agresiva, eres muy violento, es que hazme caso, es que basta, hay que escuchar. Y entonces son señales de necesito ayuda.
necesito ayuda porque en verdad no puedo y tal vez tenga un origen, como les decía, de la infancia, un origen hasta orgánico podría ser, ¿no? Entonces acudo a estos especialistas que me van a ayudar y es muy importante que entendamos que como yo merezco respeto, tengo que ofrecer el mismo respeto, la misma empatía con los demás. Creo que se puede, como lo dijimos al principio, si no erradicar, bajar estos niveles de violencia emocional desde la infancia hasta la edad adulta, ¿no? Los ancianos, porque también ahí hay un foco muy vulnerable, el, el practicar esto, ¿no? La empatía, el respeto, el cuidar del otro de una manera real y no disfrazada como lo hace una persona violenta. Entonces, hay que preocuparnos por nosotras, por nosotros y también por estas personas que amamos, ¿no? Estas personas que amamos realmente, eh, no podemos estarles ocasionando daño porque no, amar no es violencia. Y quitemos esa idea de que el que ama me pega, el que ama me maltrata, me humilla porque me ama. Entonces, quitemos esa idea, eso por supuesto que no es amor. Y dejemos de normalizar este tipo de violencias, ¿no crees, Hilary? Por supuesto, tenemos que dejar de normalizar, caer en conciencia de lo que realmente es el amor, realmente lo que es querer. Una persona que te quiere, una persona que te aprecia, una persona que quiere de tu bienestar, no te va a minimizar, ¿no? Y creo que bien lo mencionas, ¿no? Em, entrar a una terapia, que sean parte de una terapia, es sumamente importante, ¿no? Tú no vas a cambiar a nadie, tú no tienes la responsabilidad de cambiar a nadie, ¿no? Entonces, creo que para este tipo de casos, la terapia es la mejor opción, ¿no? El hecho de decir, ay, pues se le va a pasar, ¿no? A lo mejor es por la edad, ¿no? O pues ahorita, y a veces es muy absurdo, ¿no? No es que yo creo que es febrero y es Día del Amor y la Amistad, va a ser Día del Amor y la Amistad, y a él no le encanta estas fechas, a lo mejor está así por eso. Lo justificamos con cualquier cosa, ¿no? Y es muy normal eso. Pero aquí lo importante es que ustedes reconozcan desde su cancha, a lo mejor ustedes ya lo reconocieron, si lo quieren cambiar, eso nunca va a pasar, nunca va a pasar. Así que aprendamos a reconocer ese amor, ¿no? Y no, bien como lo menciona Jess, el amor bonito, el amor no solamente romántico, ¿no? Hacia la pareja, sino el amor hacia los hijos, el amor hacia los padres, hacia las amistades, ¿no? Claro. Y bueno, creo que con este tema, pues llegamos a platicarlo desde diferentes perspectivas. La verdad, daría muchísimo tiempo. Sí, por supuesto. Nos daría horas y horas aquí estar platicando, ¿no? Que nosotras felices aquí en la charla y demás. Pero para añadir algo que mencionas, ¿no? Este amor mm, hacia la familia, hacia los hijos, hacia la pareja, hacia nosotras o nosotros es muy importante que sea un amor justamente real, un amor genuino, un amor puro, que es bien complicado, súper complicado entenderlo y practicarlo de una manera sana, ¿no? Porque justamente estamos rodeados de muchos estereotipos, de muchos estigmas, de muchos mitos, o sea, de infinidad, inclusive ideas y creencias nuestras que a veces son el pretexto perfecto para dirigirnos como por otros lados y practicar cosas que nos pueden dañar y dañar a otros, ¿no? Entonces, sí, como dices, hay que acudir a terapia, eso es fundamental. Y sí, pues ya es como a grandes rasgos lo que queríamos platicarles. Igual y da para después a lo mejor hablar ya más a profundidad la cuestión de pareja, porque es un área que se da mucho, ¿no? Hay muchísimo maltrato en las parejas. Entonces, podemos más adelante, ¿no, Gil? Hacer algo al respecto y bueno, pues
En general, pues es todo y esperamos que puedan compartir, ¿no, Gil? Sí, que compartan, también que nos comenten, ¿no? ¿Qué otro tema les gustaría que tocáramos? A lo mejor por ahí el amor romántico, ¿no? Los mitos que existen sobre el amor romántico, no sé si les interese a lo mejor todo temas relacionados o de qué manera podemos relacionarlos desde el aspecto psicológico, ¿no? Entonces ahí siéntanse libres de comentar, Qué igual va. compartir este video, compartir este video y unirse, ¿no? Tenemos diferentes redes sociales en donde compartimos mucho contenido en torno a temas psicológicos. Les recordamos que pueden seguirnos en Facebook e Instagram como Detective Emocional. Y bueno, pues yo estoy muy contenta de que nos acompañaran el día de hoy. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Gracias, adiós. Bye. Bye.